Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una nueva clase del manual Ven Sígueme en este canal de Mi Estudio Personal. Mi nombre es Nahuel y siempre para mí es un placer poder compartir con ustedes esta clase en la cual hablamos acerca de Jesucristo, de nuestro Salvador, y también de cómo, a medida que guardamos los mandamientos y nos esforzamos por conocer su voluntad, seguir sus enseñanzas y vivir su evangelio, nos podemos preparar para algún día volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esta es una clase muy especial, lleva por título Prepararé el camino delante de vosotros. Es la clase que va del 29 de enero al 4 de febrero, y la asignación de lectura son los capítulos de Primer Nefi del 16 al 22. Para entender un poquito de qué se trata esta clase, vamos a hacernos dos preguntas. La primera es, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Pero lo más importante, es la segunda pregunta, y es, ¿qué hacen las personas buenas cuando le pasan cosas malas? De esto se trata esta clase de hoy, y bueno, para empezar a analizar estas preguntas para empezar a responder estas preguntas, mejor dicho, lo vamos a hacer leyendo la introducción del manual Ven Sígueme, y luego iremos mencionando y desglosando los distintos principios o verdades que nos invita a reflexionar, ¿sí? El manual Ven Sígueme, entonces, para el Libro de Mormón en este año 2024 nos enseña: el Señor hizo esta promesa a la familia de Ley mientras viajaban hacia la tierra prometida. Prepararé el camino delante de vosotros, si es que guardáis mis mandamientos. Sin dudas, la promesa no significaba que la travesía sería fácil. Los integrantes de la familia siguieron teniendo desacuerdos. Se les rompieron los arcos, afrontaron dificultades y la muerte, y además tuvieron que construir un barco a partir de materias primas. Sin embargo, cuando la familia afrontaba adversidades o tareas que parecían imposibles, Nefi reconocía que el Señor nunca estaba distante. Sabía que Dios alimenta a los fieles y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Si alguna vez te preguntas por qué le suceden cosas malas a las personas buenas como Nefi y su familia, es posible que haya ese entendimiento al respecto en estos capítulos. Aunque lo más importante, tal vez sea que verás lo que hacen las personas buenas cuando les suceden cosas malas. Esta es la pequeña introducción que nos invita el manual Ven Sígueme, ¿no? Debemos tener en cuenta, debemos recordar que este manual, este video y muchas otras clases que podamos estudiar y analizar a lo largo de la semana son simplemente un acompañamiento, un apoyo, una introducción a nuestro estudio personal. La invitación siempre es a que nos podamos acercar a las Escrituras, en este caso concretamente el Libro de Mormón, leer estos capítulos, buscar en oración y a través de la meditación y el estudio sincero qué es lo que nuestro Padre Celestial tiene para mí en este momento. Buscar su guía y su dirección. Les prometo, hermanos y hermanas, que en la medida en que hagamos esto, en que leamos, meditemos y oremos para saber la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él nos responderá en base a las circunstancias que estemos atravesando. Si tenemos desafíos que afrontar, encontraremos respuestas a esos desafíos. Si tenemos cosas por las cuales agradecer, encontraremos la mejor manera y la manera más adecuada de agradecerle a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo por las bendiciones que derrama sobre nosotros. Y también en ocasiones nos vamos a sentir conmovidos a actuar, vamos a sentir el deseo de desarrollar algún don, alguna habilidad, o tal vez de ir a visitar a alguna persona que esté necesitada de nuestra ayuda y nuestro acompañamiento. No nos privemos por nada en este mundo del privilegio de conocer la voz de nuestro Padre Celestial, la voz de Dios dirigida a nuestro interior, a nuestro corazón, que a través del Espíritu Santo nos enseñará lo que debemos hacer. Así que, dichas estas cosas, vamos a pasar a analizar cuáles son los principios de esta clase. Como siempre, los vamos a mencionar uno por uno y luego los desglosaremos en forma personalizada, ¿sí? La primera idea es: el Salvador me ayuda a afrontar los desafíos de la vida.
Luego, Dios me guía por medios pequeños y sencillos. Mis pruebas pueden ser una bendición. Y por último, puedo comparar todas las escrituras a mí mismo. Entonces, estos son los 4 principios que nos invita la clase a reflexionar o a estudiar. Hay muchos otros. Lo correcto sería que mientras estamos estudiando en nuestros hogares, en nuestro estudio personal o también familiar o en la noche de hogar, que podamos identificar algunos otros principios, tomar notas, explayarnos, desarrollar aquellas cosas que nos conmueven o que nos llaman la atención, porque esa es la manera en que recibiremos la revelación y la inspiración para conducirnos en esta vida, ¿sí? Vamos ahora sí a analizar principio por principio. El primero es: el Salvador me ayudará a afrontar los desafíos de la vida. La asignación de lectura es 1 Nefi del 16 al 18, los capítulos 16, 17 y 18. Y dice lo siguiente: la familia de Nefi hizo frente a algunos desafíos difíciles como los hacemos todos. ¿Qué puedes aprender de Nefi en cuanto a afrontar la adversidad con fe en Jesucristo? Y nos da una serie de escrituras y nos dice: consideremos anotar lo que encontremos bajo los encabezados como los siguientes: dificultad, cómo reaccionó Nefi y cómo ayudó el Señor. Y nos hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué aprendes que puedas aplicar a las dificultades que afrontas tú? Luego de aprender de Nefi y su familia, podrías anotar otros pensamientos bajo los siguientes encabezados: mis dificultades, cómo reaccionaré y cómo puede ayudarme el Señor. Al hacerlo, podrías consultar pasajes de las Escrituras como los siguientes: Mateo 11, 28, 30 y Juan 14, 26 al 27. También algún himno como por ejemplo ¿Dónde hallo el solaz?, de la página 69 en el himnario, puede fortalecer nuestra fe en el Salvador y en la ayuda que Él ofrece durante los momentos de pruebas. Para desarrollar brevemente o analizar este principio, nos invita, a medida que leamos la asignación de lectura, que podamos tomar un registro, podamos tomar anotaciones en nuestro diario personal, en nuestro cuaderno de estudio o en alguna hoja o algún papel que querramos hacerlo, y que puntualicemos o que escribamos 3 cosas. La primera es que identifiquemos la dificultad que se nos describe en esos versículos, luego la respuesta o cómo reaccionó Nefi, de qué manera Nefi actuó en base a esa dificultad que tenía, y por otro lado cómo ayudó el Señor, cómo lo ayudó el Señor. Entonces vamos a encontrar una dificultad, una reacción y la ayuda de nuestro Padre Celestial. De la misma manera nos invita a ampliar el estudio identificando lo siguiente. Las preguntas serían, o los encabezados serían: mis dificultades, cómo reaccionaré y cómo puede ayudarme el Señor. En la medida en que lo hagamos y que apliquemos estas escrituras a nuestras vidas personales, encontraremos nuevas respuestas, nuevas formas de respuesta a los desafíos que como seres humanos en esta tierra, en este mundo terrenal, nos toca enfrentar, ¿sí? Para leer brevemente, vamos a leer solo una escritura y la vamos a encontrar en... Un segundito. Sí. Vamos a leer 1 Nefi 17, versículos del 7 al 16, pero algunos versículos simplemente, ¿no? Y nos habla acerca de Nefi y algunas de las dificultades que atravesaban, ¿no? En el 17 dice: y aconteció que después que yo, Nefi, había estado muchos días en la tierra de abundancia, la voz del Señor vino a mí diciendo: levántate y sube al monte. Y acaeció que me levanté y subí al monte y clamé al Señor. Y aconteció que el Señor me habló diciendo: construirás un barco según la manera que yo te mostraré, para que yo lleve a tu pueblo a través de estas aguas. Entonces aquí nos encontramos con una dificultad, ¿no? Nuestro Padre Celestial le dice a Nefi: tenés que construir un barco. Y de repente Nefi nunca había construido un barco y se ve con esa dificultad, ¿no? Tenía que enfrentar ese desafío. Entonces la respuesta de Nefi dice: yo dije: Señor, ¿a dónde debo ir para encontrar el mineral para fundir?
a fin de que yo haga las herramientas para construir el barco según el modo que tú me has mostrado. A pesar de que Nefi se podía preocupar excesivamente, podría sentirse movido a desanimarse o a enojarse también. No, lo que él, la respuesta que él tomó, la reacción que él tuvo fue: bueno, padre, ¿qué es lo que tengo que hacer para fundir? ¿A dónde tengo que ir para fundir el metal para realizar los barcos como tú me has enseñado, ¿no? Y la respuesta del Señor viene en el versículo 10, que dice: y aconteció que el Señor me dijo a dónde debía ir para encontrar el mineral a fin de que yo hiciera las herramientas. Entonces, en estos pocos versículos encontramos una dificultad, la reacción de Nefi y también la manera en que el Señor lo ayudó. Del mismo modo, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros que en esta tierra enfrentamos desafíos, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, nos puede ayudar, nos puede alentar y nos puede fortalecer para superar cualquier cosa que tengamos por delante. Solamente hay que ejercitar la fe, ¿sí? Y poner en práctica estas cosas. También el manual nos invita a repasar algunos videos o algunos discursos de las conferencias, que los voy a mencionar brevemente, pero dice el elder Anthony Perkins: acuérdate de tus santos que sufren, oh Dios nuestro, en la Liaona de noviembre de 2021. Él te brindará ayuda, el Señor guía el viaje de Ley, el Señor manda construir un barco y la familia de Ley navega a la tierra prometida, que son videos que encontramos en la biblioteca del Evangelio, ¿sí? Pero bueno, para profundizar en este principio, pasemos al siguiente principio, que es muy interesante. Dios me guía por medios pequeños y sencillos. La asignación de lectura es 1 Nefi 16 y 18. Y dice el manual Ven Sígueme: cuando Dios guió a la familia de Ley por el desierto, no les dio un mapa que mostrara cada detalle del trayecto. En cambio, les dio la Liaona para guiarlos cada día. Al leer 1 Nefi 16 y 18, considere hacer una lista de las verdades que ilustren cómo Dios guía a sus hijos. Por ejemplo, en 1 Nefi 16:10 nos enseña que en ocasiones Dios nos guía de modos inesperados. Y concretamente está hablando de cuando encuentran la Liaona, ¿no? Y nos hace dos preguntas en Manuel Ven Sígueme. ¿Qué semejanzas ves entre la Liaona y el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los pequeños medios mediante los cuales el Señor ha realizado grandes cosas en tu vida? Y bueno, también nos invita a estudiar en Alma, capítulo 37, versículo 7, 38 al 47, y Doctrina y Convenios 64, 33 al 34. Ahora vamos a analizar en profundidad este principio, pero quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Esta edición del libro del manual Ven Sígueme, está escrita, al menos en el manual en español, en el idioma castellano, está escrita de una manera muy directa. Nos habla acerca de qué te parece o qué opinas sobre. Me encanta porque dice, si leemos de manera textual, dice: ¿qué semejanzas ves entre la Liaona y el Espíritu Santo? ¿Cuáles son los pequeños medios mediante los cuales Él ha realizado grandes cosas en tu vida? Por cuestiones de análisis, yo tiendo a adaptar la lectura muchas veces, pero a partir de ahora vamos a leer textualmente como dice el manual, ¿no? Y lo vamos a personalizar hacia cada uno de los que estamos leyendo o escuchando este video, ¿no? Es muy interesante tener en cuenta este detalle, bueno, que sin duda nuestros profetas y los líderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han tenido en consideración para mejorar nuestro estudio y para aplicar las Escrituras a nosotros mismos. Ahora sí vamos a analizar este principio de Dios me guía por medios pequeños y sencillos. Y la asignación de lectura era 1 Nefi 16 y vamos a leer algunos versículos del 10 en adelante. Y menciona lo siguiente. A ver, un segundito. Aquí estamos.
Dice, y ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y al dirigir a la entrada de la tienda, con gran asombro vio en el suelo una esfera de bronce fino, esmeradamente labrada, y en la esfera había 2 agujas, una de las cuales marcaba el camino que debíamos seguir por el desierto. Entonces, Lehi sale una mañana de su tienda y encuentra un objeto, un instrumento, esta liaona, que iba a llamarse, ¿no? Y dice, y aconteció que recogimos cuanto habíamos de llevar al desierto y todo el resto de nuestras provisiones que el Señor nos había mandado, y juntamos nuestras semillas de todas clases para llevar al desierto. Y hacia el final dice, en el 16, y seguimos las indicaciones de la esfera, la cual nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto. Entonces, en esta esfera, en este objeto, en este instrumento que habían encontrado, que era la liaona, aparecían 2 agujas y una de ellas marcaba el camino que debían seguir por el desierto según su fe. Y como dice aquí, me encanta porque en el versículo 16, en la medida en que siguieron las indicaciones de esa esfera o de la liaona, dice, la cual nos dirigió por los parajes más fértiles del desierto. Entonces, cada uno de nosotros en esta vida, de manera individual, familiar o con nuestros amigos, debemos enfrentar desafíos, ¿no? Todos en esta tierra los vamos a enfrentar. Sin embargo, si buscamos la guía del Señor, en este caso Lehi lo hizo mediante la liaona, pero también nosotros a través de la guía del Espíritu Santo, de las Escrituras o de las palabras de los profetas vivientes, podemos encontrar la guía del Señor, que si seguimos sus pasos, si seguimos sus indicaciones, como dice aquí, nos dirigirá por los parajes más fértiles del desierto. Tendremos que soportar las pruebas, pero a pesar de esas pruebas encontraremos la vía, el camino necesario para no desfallecer, sino para continuar adelante, esforzándonos seguramente, pero recibiendo las bendiciones del Señor. Qué hermoso poder tener estas cosas en nuestros días, analizarlas y sobre todo aplicarlas a nuestras vidas, ¿no? El siguiente principio habla acerca de esto, habla acerca de las pruebas y dice, mis pruebas pueden ser una bendición. Y dice el manual, aunque Nefi y sus hermanos tuvieron los mismos desafíos en el desierto, sus experiencias fueron muy diferentes. ¿Podrías comparar el relato que hace Nefi del viaje por el desierto con el que hacen sus hermanos? ¿Qué sabía o hizo Nefi que lo ayudó a tener una perspectiva fiel? ¿Considera escribir sobre alguna prueba reciente o actual sobre la perspectiva de la fe y la gratitud? ¿Qué sientes o aprendes acerca de ello? Entonces nos invita a reflexionar en lo siguiente, este principio. Una familia se embarcó en su viaje a través del desierto hacia la tierra prometida, ¿no? Había un lugar al cual debían llegar, la tierra prometida, pero el trayecto era en un desierto. Había varios hermanos, pero tenemos a Nefi por un lado y Lamán y Lemuel por el otro. A pesar de ser miembros de la misma familia y estar embarcados en el mismo viaje, tanto uno como otro tuvieron distintas percepciones de la realidad y sobre todo distintas actitudes. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué es lo que hizo uno que otros no hicieron? ¿O qué sintieron? ¿Qué pensaron para que hubiera tanta diferencia? Vamos a leer un pequeño versículo en el 1 Nefi 17 del 1 al 6 que dice: y sucedió que emprendimos otra vez nuestro viaje por el desierto y nos dirigimos casi hacia el oeste, y de allí en adelante y viajamos y pasamos muchas aflicciones en el desierto, y nuestras mujeres dieron luz a hijos en el yermo. Y lo más interesante, estas son las palabras de Nefi, dice: y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes, sí, aún como los hombres, y empezamos a soportar los viajes sin murmurar. Y así vemos que los mandamientos de Dios se cumplen. Y así los hijos de los hombres si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los bendice y los fortifica.
y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Entonces, aquí vemos la actitud de Nefi, ¿no? Las pruebas eran las mismas para unos y otros. Sin embargo, la perspectiva desde la cual nos escribe Nefi su relato es la perspectiva de la fe y, como dice aquí, de la gratitud. Hermanos y hermanas, ¿podemos encontrar fe y gratitud a pesar de las pruebas y los desafíos de nuestra vida? ¿Podemos encontrar realmente fe y gratitud cuando nos toca superar desafíos que parecen imposibles de superar? ¿O también podemos ejercer la fe y la gratitud cuando recibimos bendiciones, como dice en Malaquías, hasta que sobreabunde, cuando estamos colmados de las bendiciones del Señor? ¿Ejercemos esa fe aún? ¿Ejercemos esa gratitud? Sin dudas, cuando lo hacemos, nuestro mundo, nuestro universo se amplía y podemos ver las cosas de la manera en que nuestro Padre Celestial la ve. Y qué maravilloso poder tener estas cosas en nuestras vidas, ¿no? Tener esta perspectiva de fe, de gratitud, esta perspectiva eterna, ¿no? O como enseñó el presidente Russell M. Nelson en la conferencia general, pensar de manera celestial, ¿no? Como nos invito, tanto a ustedes como a mí, a reflexionar de qué manera pensar de manera celestial nos ayuda a tener esta perspectiva de fe y de gratitud a partir de las circunstancias que nos toca atravesar, ¿sí? Bueno, el último principio, y ya para ir cerrando este video, es: puedo comparar todas las escrituras a mí mismo. Y nos menciona: debido a que las escrituras se escribieron hace tanto tiempo, podría parecernos que no son relevantes para nosotros en la actualidad, pero Nefi lo tenía muy claro. Comparé todas las escrituras a nosotros mismos, dijo, para nuestro provecho e instrucción. Esa es una de las razones por las que Nefi halló tanto poder espiritual en las escrituras. Entonces vamos en esta asignación de lectura para este principio es 1 Nefi 19 al 20, 19, 20, 21 y 22, que habla acerca de las palabras de Isaías que Nefi trae a colación en su registro y que las escribe, pero con esta salvedad. Él dice específicamente: comparamos estas escrituras a nosotros mismos. Qué maravilloso ejercicio de poder estudiar las escrituras y aplicarla a nuestra vida personal, a nuestros desafíos, nuestros objetivos, los propósitos que tenemos como hijos e hijas de Dios, como discípulos de Jesucristo. Bueno, y utilizar esas herramientas de sabiduría ancestral, ¿no? Las palabras de los profetas de la antigüedad, traerlos a la actualidad y aplicarlos a nuestra vida. El manual Ven Sígueme nos sugiere: mientras lees 1 Nefi del 20 al 22, considera preguntas como las siguientes. ¿Qué enseñan estos versículos sobre el pueblo de la época de Isaías? ¿Qué encuentras que se apliquen a ti? Y también, ¿qué enseñan estos versículos sobre la forma en que el Padre Celestial guiaba al pueblo en la época de Isaías? Y la otra pregunta: ¿de qué manera Él te invita a seguirlo? El manual Ven Sígueme nos hace una última pregunta que dice: ¿qué más encuentras en 1 Nefi 20 al 22 que puedas comparar a ti mismo? Entonces, para cerrar este principio, esta reflexión: ¿de qué manera podemos comparar las escrituras a nosotros mismos? ¿Cuál es la posibilidad o cuáles son las herramientas que nos brindan las escrituras o los discursos de la conferencia que nos ayudan a resolver las situaciones problemáticas de esta vida? ¿De qué manera podemos encontrar esperanza, gozo, felicidad, consuelo o madurez también en nuestro entendimiento a medida que aplicamos las escrituras a nuestra vida cotidiana? Bueno, esta es la invitación de esta clase, que podamos aplicar los principios que encontramos en las escrituras a nosotros mismos. En la medida en que lo hagamos, realmente veremos la mano de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo guiándonos y conduciéndonos, acompañándonos por los senderos más fértiles del desierto, ¿no?
Todos estamos embarcados en esta vida terrenal, todos vamos a enfrentar pruebas. Sin embargo, si ejercemos la fe, la gratitud y nos apoyamos en las palabras de los profetas y en las escrituras, vamos a encontrar la senda para volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y allí podremos vivir junto a nuestras familias y nuestro Salvador en un estado de gozo y felicidad eterna. Y comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.